Hablar de la riqueza cultural referida a una de las comunidades indígenas más importantes que surgieron después de la conquista es hablar de una herencia cultural que se ha divulgado poco, se conoce poco porque Aguascalientes tuvo en su época colonial, recordemos que el concepto de Estado no existía, pertenecíamos al reino de Nueva Galicia, ¿verdad? Y entonces, como una parte del reino, pues tenía sus pueblitos aledaños, la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes. Para desarrollarse esa villa tuvo que pasar muchos años, sobre todo en la lucha contra los indígenas guerreros del norte de México, que pues no fue tan sencillo. Después del siglo XVI fueron casi 3 siglos, hasta finales del siglo XIX y principios del XX todavía hubo luchas en contra de todos los indígenas levantados, apaches, mezcaleros, indígenas también tejanos, texas, o sea, muchis taijas se le llamaba. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo para empezar a pacificar y para empezar a desarrollar esta zona? Bueno, uno fue a la guerra a sangre y fuego, ¿verdad? Y otra fue la manera de pacificar estas regiones, ¿verdad? Para cuidar las minas, tanto del norte de lo que hoy es Aguascalientes, Tepesalá, Asientos, que fueron descubiertas por 2 de los grandes descubridores, valga la redundancia, españoles, uno de ellos Diego de Ibarra y otro Juan de Tolosa. Entonces es muy importante pues esta zona porque era una zona de abastecimiento, tenía el agua, tenía los manantiales del Ojo Caliente y comenzaba a desarrollarse esta villa, no sin muchos problemas, sobre todo con los ataques de repente intermitentes de los indígenas cascanes, tecuexes, bámaras, huachichiles. Para tratar de primero atraer fuerza de trabajo, mano de obra barata, se creó el concepto de pueblos indígenas. ¿Qué era un pueblo indígena? Bueno, un pueblo indígena era un pueblo ya con permiso para que viviesen esos indígenas ya cristianizados, que ellos eligiesen a sus propias autoridades y que tuvieran sus bienes comunes, que trabajaran comunitariamente. Esa parte de Aguascalientes tuvo 3 pueblos indígenas muy importantes. El primero de ellos fue el pueblo de San Marcos. El pueblo de San Marcos pues sirvió como un estímulo para desarrollar las grandes familias de los Rincón Gallardo, por ejemplo, y para trabajar como fuerza de trabajo en sus casas, en sus estancias, en sus haciendas, en el mayorazgo Rincón Gallardo. Este primer pueblo de indios pues empezó a desarrollarse y después vino otro pueblo que fue el pueblo de Jonacatic. Xonacatl en náhuatl significa cebolla, y la interpretación más alegórica y mucho más profunda la hizo el maestro Miguel León Portilla, quien estuvimos juntos antes de que falleciese, y él me proponía que se le llamase lugar donde viven los dueños de las cebollas, para hacer alusión al proceso de colonización de los indígenas en esta zona, que era Jonacatic. Entonces, esa sería la traducción de Xonacatl, cebolla, y el locativo Ique. Este pueblo también, creado en el furor de los principios del siglo XVIII, entre 1699 y 1700, también se crea con la finalidad de aportar fuerza de trabajo, de aportar mano de obra barata para los dueños de las grandes haciendas. Hay otro pueblo indígena, otros 2 que se crearon en ese momento, casi en los mismos años, que es el pueblo de San José de Gracia, y el pueblo que ya quedó cuando se crean los estados del lado de Zacatecas, que es San José de la Isla. ¿Cuál era la vida? ¿Cómo se desarrollaba la vida en esos pueblos indígenas? Por principio de cuentas,
ellos trabajaban comunitariamente la tierra, tenían la concesión del río y tenían sus tierras para generar sus propias huertitas, ¿verdad? Sus huertas de frutas, sus huertas también para tener sus parcelas de maíz, de frijol, y así fueron desarrollándose poco a poco estos tres pueblos indígenas. Eran, en un principio, eran personas ya digamos, pacificadas y católicas, y eran muy diferentes a los pueblos guerreros, ¿verdad? Y entonces, como ya estaban cristianizados, pues su cosmovisión, su ideología, fue integrar algunos elementos de la religión, en este caso dominante, que fue la religión católica, integrarla. De hecho, inmediatamente que se empieza a crear, por ejemplo, el pueblo de Jesús María, pues comienzan con su iglesia. De hecho, la medición del pueblo de Jesús María comienza con dónde va a ser la iglesia, y de ahí la plaza principal, y de ahí ya todo lo demás contorno urbano. Esto lo comento porque siempre se tuvo el principio de que el centro de la comunidad va a ser la iglesia, y de la iglesia va a partir todo lo demás. Y así está la estructura urbana de los pueblos del siglo XVIII, del XIX, del XVI, en los pueblos coloniales, perdón, siempre se tomaba en cuenta dónde estaba la iglesia, y a partir de ahí se creaba todo lo demás. En este caso, pues, se crea el pueblo de Jesús María en un lugar que anteriormente se le llamaba Jonacatique, ¿verdad? Y se crea su iglesia, muy importante, con mano de obra indígena. Y aquí viene ya lo simbólico, ¿verdad? Se le dedica a nuestro Señor Nazareno, y viene un culto que es un culto popular. Este culto no lo propuso la iglesia, este culto lo propuso la gente, y comenzó entre las personas, ¿verdad? Un culto a un santo que era guerrero, que luchaba contra los enemigos de la fe, y que estaba montado en un caballo blanco, que fue el culto a Santo Santiago. Así se le dice Santo Santiago en términos coloquiales del pueblo, ¿verdad? Del pueblo indígena. Cuando yo comencé a investigar, a hacer mi libro, hacer mi investigación primero, y después vino lo del libro, descubrí que era un culto popular elevado, ahora sí, que lo tuvo que tomar en cuenta la iglesia. Si no, había problemas ya de evangelización con ese pueblo indígena. Y comienzan, primero dicen, ¿verdad?, que trajeron este culto de un ranchito de acá del oriente de Aguascalientes, que se llama El Tecuán, y comienza ese culto en una casa. Y comienzan a hacerle sus fiestecitas, su reverencia, ¿verdad?, a ese Santo Santiago. Pero tenía una particularidad ese Santo Santiago. Ese Santo Santiago venía vestido de charro, con pantalón sabruno, con chaquetín negro, con almares de plata en sus lados, con su sombrero charro. Y entonces, pues las autoridades religiosas no veían muy bien ese culto, ¿verdad? ¿Cómo están rindiéndole culto a un charro, verdad? Y entonces hubo muchos conflictos entre la iglesia y los creadores y los propagadores de este culto a Santiago Apóstol, pero a final de cuentas la iglesia dijo, no, pues vamos a traer un Santo Santiago como el que está en España, ¿verdad? Y ya trajeron un Santiago, pues como se considera que era su vestuario y su vieira, la conchita que es el símbolo de Santo Santiago. Esto es muy importante. Voy a tratar de ser un poco visual, por si los jóvenes que van a hacer lo de traje típico y esas cosas, pues fíjense primero en la vestimenta, las dos vestimentas, la vestimenta del Santo Santiago vestido de charro, y la vestimenta del Santo Santiago vestido pues a la usanza de la época de los apóstoles, ¿verdad? Y que fue traído con la imagen que se considera en España, en Santiago de Compostela. Les hago este comentario porque sí hay dos interpretaciones. Ahora sí, la interpretación popular, como concibe a Santiago, y luego ya la interpretación, digamos, religiosa.
Posteriormente viene la interpretación cómo se viste Santo Santiago para la lucha ya en la manifestación, digamos hasta cierto punto, no dancística, sino la manifestación teatral de Santiago Apóstol y su lucha contra los moros, ¿verdad? De sus chicahuales, que valga la aclaración, no es una etnia, no es un pueblo indígena, ¿verdad? Eso de Chicahual es una manifestación cultural propia y original de Jesús María. Chicahualistic, ¿qué significa? Chicahualistic significa la fortaleza, la salud, y está representada por la cruz del Nahui Olin, de los 4 puntos cardinales y el centro. Esto es la concepción indígena, ¿verdad? Que ellos lo utilizaron identificando la cruz del Nahui Olin con la cruz católica, ¿verdad? Entonces, en esos términos, pues vienen ya los símbolos, el manejo de los símbolos, la cruz, el pantalón charro. ¿Cómo se visten los moros? Bueno, pues se visten con colores verdes, morados, ¿verdad? Casi todos morados. Y el caballo de Santiago Apóstol es un caballito blanco, ¿verdad? Bueno, esta es la cuestión visual, ¿verdad? ¿Cómo se dicen los chicahuales? Los chicahuales serían segunda interpretación de los señores que hicieron esta manera de entender, digamos, la lucha entre la Iglesia Católica y los enemigos. Bueno, los visten de blanco, ¿verdad? Con una bandita roja, con su máscara. ¿Por qué la máscara? Pues porque la máscara primero te da una intimidad. No sabemos, con el tiempo, cuando hice la investigación, no sabían si eran hombres o mujeres los que estaban, porque tú eres quien le vas a hacer la festividad del santo, y no es porque quieras, no es porque quieras andar ahí en el relajo, no es porque la gente quiere fiesta, no, sino porque fue una manda para el santo. Santito Santiago, Santo Santiago me hizo el milagro de que mi hijo se salvara de la operación, le quitó el cáncer. Bueno, pero por eso voy a participar en Chicahuales, ¿verdad? O sea, esto también se debe tomar muy en cuenta, que esta manifestación cultural creada en Jesús María y recreada en Jesús María, pues también se debe de entender como una manifestación religiosa. No es una fiesta, no es una celebridad, no, es una interpretación religiosa profunda, ¿sí? Del pueblo indígena, que es, a pesar de todo, a pesar de la reforma, a pesar de la revolución, a pesar primera, segunda, tercera, cuarta y quinta transformación, ahí va a seguir, porque es su tradición. Y en ese sentido, Jesús María tiene una gran fortaleza, que a pesar de todo sigue la tradición, y a pesar de todo ellos han cuidado esa interpretación, los señores que cuidan en este caso la manifestación de Chicahuales. Entonces ya quedamos que Chicahual pues significa la fortaleza, la salud, y está representada por la cruz de los 4 puntos cardinales. Hay otro elemento simbólico y desde mi punto de vista iconográfico, que es el sombrero, un sombrero muy grande, pero también con muchas flores de muchos colores. Y esto, desde mi punto de vista, es el culto a el dios y la diosa de las flores, a Xochipilli y a Xochiquetzal. Xochipilli es el dios de las flores y Xochiquetzal es la diosa de las flores, femenino. ¿Por qué? Porque en toda esta zona del occidente de México, cuando antes de que llegaran los españoles, se celebraba y se les honraba, porque eran los patrones de los artesanos, los patrones de los artistas, eran los patrones incluso de los actos amorosos, ¿sí? Porque ellos representaban lo hermoso de la vida, Xochipilli y Xochiquetzal, y eso está representado en las flores que trae el Chicahual en su sombrero. También es interesante otro de los elementos simbólicos, el torito. Cuando hacen los toritos de los chicahuales, están recordando pues a ese animalito que trajeron, ¿verdad?, los españoles para poblar y para alimentar a toda la población, ¿verdad? Pero también hay otro animal que es antecesor del torito, que es el bisonte.
Toda esta zona de Aridoamérica le tenía un gran culto al bisonte y a la bisonta, que eran, le llaman así, ¿verdad? Bisontes, eran grandes rebaños, ¿verdad?, de un herbívoro muy grande, y que es la manera de vivir y la forma de vivir de las tribus del norte. De hecho, hay mitos donde identifican a la Virgen María de blanco, ¿verdad?, que le regala una búfala o una bisonta blanca para que se alimenten todos de su leche, de su cuero hacen los tipis, de sus huesos hacen las armas y hacen las artesanías, incluso hasta el excremento en los tiempos de frío les sirve como combustible. Entonces hay una mezcla aquí de culturas que en términos antropológicos se llama sincretismo cultural. Ese sincretismo cultural mete muchos elementos. Van a decir, bueno, ¿y por qué los metieron? Dice, porque ellos quisieron. No hay una congregación del canon para decir, esto sí y esto no. Olvídense, esa es la interpretación del pueblo. Y el pueblo fue añadiendo varios elementos simbólicos para interpretar esta festividad a Santiago Apóstol. Entonces, una de las cosas importantes, pues, de yo le llamo complejo de festividades, ¿verdad?, que es el pleito, la lucha de Santiago junto con Chichicahuales contra los moros, ¿verdad? Después viene ya la festividad de los toritos de los Chicahuales, y otro elemento es el culto a la vieja de los Chicahuales, que es un ritual. Si ustedes se toman la molestia de leer este libro, aquí lo desarrollo muy bien, porque es un joven que se viste de mujer y les da de comer a los chicahuales. Esa es la vieja de los chicahuales. En el mundo mesoamericano, este culto de que un joven se vista de mujer y le debe de comer a todos los demás tortillas, es precisamente el culto a Toxixihuatl, que es la abuela de los mexicanos. Este culto está subyacente en ese mito, pues está subyacente en ese rito, y aquí viene desarrollado. No lo voy a plantear ahorita porque es un cúmulo de mitos que al último terminan en el culto a la abuela Toxixihuatl, que es la abuela de los mexicanos. También representa al maíz sazonado. Hay otra manifestación que es Xilonen, que es el maíz joven, y por eso dice la milpa está giloteando a la de los cabellos de oro, y está representado en el elotito joven, por eso se llama Xilón, ¿verdad? Y su contraparte es la vieja, o sea, el maíz viejo, el maíz sazonado. Este cúmulo de manifestaciones, con la corrida de toros, con la vieja de los chicahuales y con la guerra, ¿verdad?, que al último termina obviamente venciendo, más no matando. Me recuerda algo que don Felipito y uno de los, don Luis Marcial, me comentaban, que llegó Santiago Apóstol al cielo y le dijo, Señor, pues ya cumplí lo que tú me dijiste. ¿Qué hiciste? Matar a mis enemigos. Dice, yo no te dije que los mataras, yo te dije que los vencieras. Devuélvete otra vez a la tierra, y se devuelve con su caballito, perdónalos y con tu espada vuélvelos a la vida. Por eso, si ustedes se fijan, hay una escena de los chicahuales donde Santiago Apóstol le pone su espadita en la cabeza a los moros, y luego dice, y luego todos juntos, moros y cristianos juntos, van a alabar la misericordia y el amor de Dios, porque todos juntos tenemos un solo Dios, no hay un Dios superior, un Dios inferior. Esa es la conclusión teológica de esta interpretación, que muchas veces no se entiende, ¿verdad? Y esto es muy importante, porque yo diría que es la aportación de Jesús María, de decir, no hay enemigos. O sea, tú estás en otra interpretación, pero a la hora de la hora todos somos hijos de Dios, y así es como termina, ¿no? A mí me dio mucho gusto una escena cuando empecé a hacer estas investigaciones. Fui muchas veces a ver chicahuales y hacia la interpretación, que al final ya de toda la fiesta ya se vinieron todos. Saqué una foto de un chicahual, ¿verdad?, con su sombrero, con su banda, ¿verdad?, y su máscara, abrazando a un moro
con su máscara morena, obviamente, ¿verdad? Y su vestuario de moro, ¿verdad? Y los dos tomando caguama. ¿Qué significaba eso? Que sí habían entendido que no había enemigos en las religiones, ¿verdad? Que todos eran hijos de Dios. Esa es la interpretación de una teología popular que muy poco se ha puesto a pensar y a hacer exégesis de estas manifestaciones. Otra de las cuestiones más profundas de esta fiesta, de esta festividad, de esta manifestación cultural de los chicahuales, es que se da en un pueblo de raíces indígenas que no fue fácil dominar. ¿Por qué? Porque hubo un padre que vivió ahí, y mucho antes hubo un problema. En el año, el 26 de febrero de 1801, sucedió que se robaron unos ganados y entonces llegó el ejército a investigar ese robo de ganado. Entonces empezaron a catear casas allí en el centro de Jesús María, donde vivían las personas pobres, ¿verdad? No en las casas grandes, las casas reales, sino en las casitas humilditas. Y entonces uno de los soldados golpeó a una indígena. La indígena comenzó a gritar en náhuatl el auxilio y a pedir, insultando al militar. En cuestión de minutos se llenó de indígenas armados con palos, flechas, escopetas y piedras la casa cateada. No nomás la casa, toda la plaza se llenó de indios sublevados y los soldados eran poquitos, entonces los rodearon totalmente. Estuvieron a punto de lincharlos y de quemarlos a los soldados, todos los indígenas que se levantaron a favor de ese indígena, ¿verdad? Y en ese momento entra a salvarlo el señor cura del lugar. El señor cura del lugar, el sacerdote del lugar, les habla en náhuatl y en español para que dejen libres a los soldados, ¿verdad? ¿Quién era ese sacerdote? Pues era nada más y nada menos que el padre Pablo José Calvillo. Hago mucho hincapié porque es otro de los símbolos importantísimos de Jesús María. Jesús María tiene un padre de la patria y no se le ha dado el reconocimiento que debe de dársele. El padre Pablo José Calvillo nació en un pueblito que se llama Peña Colorada, en Huejúcar, acá por el lado de Calvillo, un 2 de marzo de 1772. Sus padres fueron don Vicente Calvillo y doña Jerónima Jiménez. Sus padrinos fueron el brigadier Joaquín Calvillo y Petra Ana Calvillo. Se cree que tuvo sus primeras letras en la hacienda de San Nicolás y posteriormente en el seminario jesuita de Zacatecas, porque su padrino, el brigadier Joaquín Calvillo, fue rector del seminario de los jesuitas de San Luis Gonzaga. Ojo, hago mucho hincapié en esto, porque los padres jesuitas habitaron y tuvieron también zonas, dos zonas de poder de los jesuitas, una en la hacienda de Ciénega Grande, asientos Aguascalientes, y otra en la hacienda de Cieneguilla, acá en el sur. Pero todo el occidente, de lo que dice Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco, todos los pueblos, las haciendas eran de ellos, ¿sí? Hasta antes que los expulsara Carlos III. Es importante porque este sacerdote que salvó a los españoles de que los quemaran, ¿verdad? Pues resultó ser un padre muy estudioso. En 1795 ingresa al Seminario Tridentino de San José en Guadalajara. Hacia 1796 es promovido en las primeras órdenes, después de haber estudiado humanidades, latín, griego, sagradas escrituras, retórica, filosofía, teología y lengua mexicana. Era uno de los pocos sacerdotes ordenados que hablaba náhuatl, que era un especialista en náhuatl. Cuando sale del seminario y se ordena, es enviado a Juchipila, pueblos todavía indígenas que hablaban náhuatl.
También estuvo en Ojo Caliente, en la hacienda de San Jacinto. En 1803 es cambiado a Tlaltenango, con residencia en el pueblo indígena de Tepechistlán, y hasta 1808 en las parroquias de Teúl y Colotlán, Jalisco. Bueno, lo que es hoy Jalisco. Finalmente, en 1809 es enviado a Jesús María por enfermedad. Entre el 27 y 29 de octubre de 1810 se levanta con un gran número de indígenas de Jesús María y del occidente de México a engrosar las luchas al lado del padre Hidalgo por la independencia. La historia de este sacerdote es apasionada, es pasional, porque deja todo y se va a favor de la lucha de la independencia con el padre Hidalgo, y es nombrado por el padre Hidalgo brigadier confesor de las tropas insurgentes por su compromiso con los más humildes. Este sacerdote, después de la derrota del padre Hidalgo, es tomado y entonces le hacen juicio, se salva de que lo maten y se va a Guadalupe, Zacatecas, a pasar sus últimos días ante la decepción de la independencia, ante su encarcelamiento, y muere de tristeza un 6 de abril de 1816. ¿Por qué hago hincapié en esta imagen del sacerdote? Bueno, lo hago hincapié porque no todos los pueblos tienen un padre de la patria, no todos los pueblos tienen a quien celebrar en la independencia. No sé si se haga un reconocimiento al padre Calvillo, pero se le debía de tener como un patricio de la independencia, como un sacerdote, teólogo, que llevó hasta sus últimas consecuencias su compromiso. Hacia 1830 visitó Aguascalientes un ilustre investigador, un ilustre científico, revolucionario. Tenía muchísimas virtudes este señor, fue un italiano, Giacomo Beltrami. Giacomo Beltrami hace un viaje en este caso a México, ya después se va hasta Estados Unidos, pero este señor viene invitado por los señores dueños de la Casa Grande, en este caso lo que es el Palacio de Gobierno, ¿verdad? Y lo invitan a Jesús María. Y entonces allí en Jesús María él comienza a analizar esa manifestación llamada Chicahuales, ¿verdad? Este señor Giacomo Beltrami al principio pues dice que esa manifestación es una manifestación de fanatismo y es una lo dice de una manera muy etnocentrista y aparte muy excluyente, pero al final lo que más respeta es que, a pesar de que no tiene ni idea, él creía que era una manifestación teatral o que era una manifestación dancística, nunca entendió lo profundo de la religiosidad popular. Al final dice que es la fe de la gente, porque le pregunta al señor cura: ¿y usted por qué permite esto, verdad? Y el señor cura le dice: eso es lo que cree la gente, y esa es su concepción de cómo entienden ellos la lucha entre el bien y entre una religión y otra, pero también cómo entienden el ser hijos de Dios, tanto los moros como los cristianos. Y se queda muy maravillado por esa reflexión teológica, que no es en sí que hay una religión superior y otra inferior, no. Las dos llevan a algo que es la perfección, pero la perfección que supera tanto una rivalidad como otra es la concepción de la equidad de esas creencias. Y desde aquel tiempo, Giacomo Beltrami ya había considerado esto, y esa obra fue escrita en francés, se llama Le Mexique, y ahí es donde viene desarrollado también. Yo quisiera decirles que ojalá y tengan oportunidad de leer este libro, que es Chicahual, Danza Popular de Jesús María. Está gratuito en internet, usted le pone Víctor Manuel Solís Medina Chicahual y está en PDF, está gratuito para que ustedes lo tengan y tengan mucho más elementos para entender, sobre todo
pues lo que quieren hacer, la cuestión visual. Yo decía, antes de comenzar esta pequeña plática, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad, verdad? ¿Qué tiene que ver una concepción antropológica, cultural con los diseños, verdad? Pues tiene que ver mucho. Yo acabo de terminar otro libro sobre la denominación de origen. Yo hice el estudio sobre la denominación de origen del mezcal en Aguascalientes, un estudio que también se hizo otro libro, y resulta que ese libro fue la base para hacer una exposición magna que está ahorita en la Escuela de Cristo. ¿Por qué hablo del mezcal y del maguey? Bueno, pues porque Jesús María también fue un gran productor de maguey y de mezcal en el siglo XIX. Y está citado en las estadísticas porfirianas de la época. Por eso es importante, pues, que tengamos en cuenta todos los elementos simbólicos de la flora, de la fauna, pero más que nada los elementos simbólicos de la religiosidad popular. Creo que una de las grandes fortalezas de Jesús María es su identidad, y una identidad que está y ha estado a veces en contra del orden establecido. Muchas gracias.